Saludan, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, Rodri. ¿Cómo andan? En vez de cada muerte de obispo, cada renuncia del ministro de Economía, lo sacamos a Rodri. Bueno, ahí está el negro. Menos mal que es cada renuncia del ministro de Economía y no cada renuncia de ministros en general, si no estaría hablando toda la semana. Claro, sería, ¿no? Bueno, no cerremos todavía expectativas, o sí, no sé, ¿en qué quedó, muchachos? Porque parecía que se venía una reconversión del gabinete, se creaba el superministerio, ¿no? Estaban desenterrando a Arman González, no sé si sigue en este plano universal. No, creo que a veces hay un vicio, generalmente el periodismo, tenemos que reconocerlo, que sí. Es una tómbola que nos encanta de pensar en nombres y cambio de gabinete. Lo mismo va a ocurrir en noviembre cuando juegue la selección argentina, que todos queremos hacer cambios, ponemos jugadores, sacamos. En esto pasa lo mismo. Desde el gobierno en ningún momento se planteó que iba a haber un cambio general de gabinete. Fue una especulación periodística que nació a partir de la posibilidad de que Massa sea jefe de gabinete, y a partir de allí empezaba un recambio. El jefe de gabinete cambiaba, Mansur se tenía que ir a otro lado, a ese otro lado obligaba a otro cambio, por otra parte estaba el cambio obligado de economía, entonces ya uno estaba pensando en 4 o 5 variables que iba a haber en el gabinete. Por el momento lo que se hizo fue el reemplazo de Martín Guzmán, obligado por su renuncia, y nada más. Massa seguirá siendo presidente de la Cámara de Diputados. Mansur seguirá siendo jefe de gabinete. Mansur seguirá siendo jefe de gabinete. Tal cual. Lo que no significa que no haya futuros cambios de gabinete, que seguramente lo va a haber, porque está cantado que algunos funcionarios del gobierno nacional, como Juanchi Zabaleta, como Ferraresio, como Cato Boy, están pensando en mover a sus distritos, o sea que eso más temprano que tarde va a ocurrir, y eso también va a obligar a un cambio de gabinete, pero es un cambio de otro orden, es el cambio que generan ellos mismos por su decisión de volver a sus distritos, no porque haya una crisis política o económica como la que generó la renuncia de Guzmán, ¿no? Claro, sí. ¿Y la visión respecto de Silvina Bataki, Rodi, tu mirada? Yo la conozco, fue ministra de Economía durante el segundo mandato de Scioli. Iba a ser la ministra de Economía de Scioli, si Scioli era presidente en el 2015. Tal cual. Venía trabajando al lado de Guado de Pedro, del Ministerio del Interior. Es una mujer de enorme capacidad de laburo, muy ordenada, muy prolija, y de mucho compromiso político, porque es una militante política. Digamos, los méritos los tiene, es una mujer de la política y cercana a Scioli. Esas son las tres claves de esta licenciada, nacida en la Patagonia, pero que ha recorrido por el laburo de su viejo por casi todo el país, o sea que conoce el país de punta a punta, hincha fanática de Boca, con la que soñó alguna vez ser presidenta de Boca. Pero capacidades y condiciones tiene. Lo que pasa es que no hay éxito posible sin el respaldo general, no te digo de todas las fuerzas políticas, pero sí por lo menos de las que forman parte del Frente. El Frente ha demostrado ser una herramienta muy sólida y muy contundente como frente político para ganar una elección, y nunca logró conformarse como un frente de gobierno, porque la verdad que ayer fue noticia que Alberto y Cristina hablaron. La verdad que es preocupante para un frente político que su principal referente, que es Cristina Kirchner, y el presidente de la Nación, elegida por Cristina, no se hablen o que se hablen circunstancialmente como en el acto pasado. Eso debilita al frente. Y si el frente está debilitado, no hay ministro de Economía, por más que sea Mandrake, y estoy usando acá un término muy antiguo, ¿no? Pero por más que sea caro, sea quien sea, no puede tener éxito. Dependerá es más, tampoco el respaldo general del Frente de Todos, en todo su conjunto, le garantiza el éxito, porque acá es un país donde los mercados, o la patria financiera, para utilizar otros términos, si bien es antiguo, es muy actual, tiene un peso muy grande. Entonces vos podés tener todo el respaldo del gobierno, pero vos tenés una oposición que está fumando un habano, comiendo pochoclo, mirando la película, esperando que todo fracase, y tenés a los mercados siempre dispuestos a
bueno, al hacer arte, ¿no? De claro, posible. Sí, era muy común el día de ayer, las 24 horas, ver memes de el dólar blue agazapado en los árboles, esperando, no refregándose las manos, ¿viste? Viendo, bueno, a ver cuándo me toca. Pero justamente, Rodi, eso es una de las cosas que uno planteaba, esto de no es lo mismo un ministro o ministra de determinada función, cuanto más en economía, ¿no? Per se, ¿no? Con su propio estilo, con su impronta, con sus ideas, que un Ministerio de Economía bajo la conducción de determinada persona, ¿no? Digo, o sea, la premisa sería, no es lo mismo Silvina Batakis, ponele bajo la gobernación de Daniel Scioli en provincia, que Silvina Batakis conducida por, entre 3 millones de comillas conducida, ¿no? Direccionada la política económica por Alberto Fernández, ¿no? Sí, bueno, en principio no es lo mismo ser ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires que de la Nación. Claro. No, claro. Es cierto. Y en el caso, lo que yo entiendo lo que vos decís, Bataki fue ministra de un solo jefe, que aparte de un jefe solidificado como era Scioli en la provincia de Buenos Aires. Claro. En este caso tenés la conducción de un presidente que ha quedado debilitado por todas estas últimas cosas que han pasado. Por eso yo digo que en principio es una mujer con habilidad política para poder manejarse. Ella tiene el respaldo de Cristina Fernández de Kirchner, tiene el respaldo de Alberto Fernández, y tiene el respaldo de Daniel Scioli. Yo no sé si están respaldada o por Sergio Massa, que no es una persona con la que tengo un mayor trato. Claro. Eso es un dato no menor, porque en su momento acá se lo vio cuando se ocurrió el desenlace de Martín Guzmán, todos apuntaron a Massa como El Salvador. Sí. A ver quién pone Massa, hasta muchos pensaron que podía ser el propio Massa el que fuera ministro. Sí, toda la tarde, sí. Todos miraban a Massa, y después otros miraban a Cristina pensando que podía ser un dirigente más puro del cristinismo, ¿no? Bueno, terminó siendo una dirigente que tiene como conducción más cercana a Daniel Scioli, claro, que asumió como ministro no hace mucho, con un protagonismo mediático muy fuerte, con vistas a la selección de 2023, estoy hablando, ¿no? Sí. Después, obviamente, su habilidad política y sus relaciones con Alberto, con Cristina, o con Massa, o con Scioli, insisto con esto, el trabajo es tremendo, porque agarra un gobierno, un país, mejor dicho, la economía de un país que está muy lastimada, con muchísimos con el 50% del país empobrecido. Sí. Entonces vos tenés por un lado índices de crecimiento que son indudables, esos índices de crecimiento que expone a veces al presidente con satisfacción, y que también mostrado con orgullo Martín Guzmán. Ahora es cierto que es un crecimiento que no alcanza a toda la gente. Ese crecimiento le permite a muchos empresarios tener ganancias fabulosas en los últimos 2 años, 3 años, sí. 600%, 700%. Ahora es un puñado de empresarios. Claro. Pero por otro lado tenés un gran número de un hecho inusual, que son trabajadores empobrecidos. Claro. Antes el pobre era el que no tenía trabajo, entonces la solución pasaba por darle trabajo. Ahora el pobre es el que trabaja, no le alcanza la guita aún trabajando. Sí. La inflación te morfa vivo, y bueno, lo que decía recién, ¿no? El sueldo no alcanza, lo que hace que el índice de pobreza se llegue a niveles realmente muy preocupantes. Cuando vos tenés el 50% del país empobrecido, es una tarea ciclópea, es una tarea muy difícil de llevar adelante. Sí. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires es una de las más ricas, es la más rica del país, una de las más ricas de Latinoamérica, sin duda. Conducida por el macrismo hace como muchos años, ¿no? Sí. Pero la pobreza se nota en sus calles céntricas. La vemos a diario. Digo la ciudad de Buenos Aires porque es fácil hablar de pobreza, José Cepaz. Claro. Pero hablemos de la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país. Es la ciudad más rica, una de las ciudades más ricas de Latinoamérica. Y ahí uno ve la pobreza. Obviamente
es una ciudad conducida por un gobierno que se preocupa poco por la pobreza. Sí. Que nunca se preocupó por la pobreza, por decirlo así también, ¿no? Sí. Pero, bueno, por los efectos de esa desidia del gobierno de Rodríguez Larreta, y anteriormente el gobierno de Macri, la ciudad de Buenos Aires, pero también por los efectos de políticas erróneas del gobierno nacional actual y de otros gobiernos, hoy la pobreza es latente. Tal cual. Y algo van a tener que hacer rápidamente. No ya solo por la necesidad personal de cada partido político de ganar una elección, sino algo hay que hacer urgentemente para que el país no se haga pelota. Claro. La verdad, ¿no? Tal cual, sí. O sea, necesitamos una economía más cercana a la gente, más cercana, no tanto al Excel, a los números que te pueden dar un nivel de crecimiento, porque hay datos que a veces yo no soy, obviamente, claro, no soy economista ni entiendo de economía, pero uno a veces ve y dice, exportación récord de soja, uno piensa que eso es bueno. Bueno, pero evidentemente no te deja un mango, al Estado no le deja un mango, le deja un mango a los que son los dueños de las hojas, claro, no le llega a la gente, que no le alcanza la guita. Digo, ¿cuánto gana el empleado municipal, Raúl? Claro, sí. ¿Cuánto gana? ¿30.000, 40.000 pesos por mes? 40 lucas, sí, más o menos, sí. 30, 40.000 pesos por mes gana un empleado en blanco, empleado municipal. Sí. Sobre una canasta básica de 60, 70. Una enfermera a la que aplaudimos por la pandemia. Claro. Gana 80.000 pesos por mes. Ponele, sí, si los gana, sí. Bueno, me parece que hay problemas realmente muy serios, ¿no? Sí. Esa enfermera o ese empleado municipal se quiere encontrar con un amigo a tomarse un café. Mirá, te digo el lujo, no te digo ir al teatro, ir a la cancha, que sale 5 lucas. No, quiere tomarse un café. Y cualquier barcito de Hurlingham le sale una luca. Sí, claro. Piensa 14 veces. Claro, Rodi, te pregunto a vos también, Raúl, que por la cuestión generacional capaz lo tienen más fresco esto, pero uno en los 90 creció con esta narrativa de que sí, el país estaba creciendo con Menem, ¿no? Durante el menemismo, que el país crecía, ¿no? Pero que a su vez que también crecía en estos números macros, también estaba creciendo la pobreza, o sea, no se reflejaba ese crecimiento. ¿Estamos viviendo de alguna forma por esta situación algo parecido, por así decirlo? Sí, creo que los efectos de la política menemista, hubo dos cosas, no en vano fue reelecto en su momento el presidente Menem por un porcentaje enorme de votos. Menem, al igual que Alfonsín, en algún momento lograron frenar una inflación, pero escalofriante, nada que ver con la actual, escalofriante, espantosa. Lo hicieron a través del Plan Austral en su momento, Alfonsín, y de la convertibilidad después Menem, y hubo un momento desde los inicios del Plan Austral y los inicios de la convertibilidad de alivio en la gente, porque la inflación se había bajado y porque había estabilidad, y eso obviamente era incomparable. Obviamente el costo fue muy alto, y no quiero entrar en detalles tecnicistas, pero que tampoco los podría explicar, pero el costo fue muy alto, a medida que uno veía que un peso valía $1 y que muchos se podían ir al exterior y se compraban dame dos, ¿no? El famoso. También veíamos en el caso de la etapa menemista, en Hurlingham lo podemos hacer mucho más patente, el cierre de fábricas, ¿no? El cierre de fuentes de laburo. Sí. Fue en ese momento donde se destruyeron, donde cerró la Goodyear, donde terminó de morir la Opalina Hurlingham, donde cerró todo, Italar, sí, todas las grandes fábricas de Hurlingham terminaron de morir en los 90, en la época menemista. Hay un cartel sobre Vergara, un paredón de Vergara y Gaona, un graffiti, ¿no? Que decía la patria remisera. Bienvenido a la patria remisera, porque fue la época donde el que lo echaban del laburo decía, bueno, me quedo con unos mangos, me compro un auto y lo hago laburar de remis. Fue la explosión de los remises en los años 90. No había antes remises, salvo
algunas empresas particulares que con autos muy grandes te llevaban a los velorios o a los casamientos, pero no existía el remis como medio de transporte popular, digamos. No, claro, y vos tenías... Eso nació en esta época, donde decían, bueno, la solución parecía fácil, yo me quedo, es más, yo escuché familiares míos, parientes, amigos, decían, no, por suerte ya no trabajo más en la fábrica, no soy más esclavo, ahora tengo mi propia guita y hago mi propia empresa, me hago remisero o me pongo un parripollo. Puedo ser mi propio jefe, dijeron. Sí, claro, y entonces con el parripollo trabajamos toda la familia y zafábamos, y no zafabas, ¿viste? No zafabas, y el auto se te hacía pelota y la guita no te descansaba. Claro. Y después, bueno, ya aparecieron agencias de remis por cuadra, ustedes se acuerdan, ¿no? Sí, claro que sí. Vos, Raúl, sobre todo. Sí, pendejo, pero claro que sí, negro. No. O sea que los repartidores, las empresas de repartidores de comidas de ahora, no, digamos que no inventaron nada, solamente lo cristalizaron. Claro, un modelo reciclado, digamos, ¿no? Sí, total, y aparte con laburos completamente precarizados, ¿no? Sí, en todo sentido, en cuanto a seguros, en cuanto a garantías sociales, bueno, todo lo que vos se te ocurra, no existe. Claro. Y esa fue la consecuencia de las políticas. Yo no sé si son épocas parecidas, hay situaciones diferentes. Siempre cuando uno vive una crisis, uno ya está por cumplir, a horas de cumplir 60 años, ha vivido varias cosas. Pero cuando ocurren crisis, uno tiene la tentación siempre de compararlas, ¿no? Entonces esto es el 2001. Claro. Enseguida esto es el 2001. Y los más viejos decíamos, no, y algunos, esto es el ronigazo, arrancan hasta el 73. Son crisis económicas, y toda crisis tiene sus puntos parecidos, pero obviamente tiene características completamente diferentes, por época, por situaciones. O sea, tampoco, y esto no es por defensa de Guzmán, pero tampoco es menor que el país haya pasado el mundo haya pasado por una pandemia, y que estemos en pleno siglo XXI, viendo cómo se libra una guerra con características del siglo XIX, como la guerra entre Rusia y Rumania, con consecuencias económicas severas. Claro. Eso, y encima el macrismo, ¿no? Claro. Porque parece, uno ayer escuchaba leía el tuit pidiendo responsabilidad de gobierno, qué están haciendo con la economía, de dirigentes de Cambiemos, como si nada hubiera pasado durante los 4 años que Mauricio Macri fue presidente. Claro. Y si la deuda, que hoy es una espada de Damocles en el gobierno, no lo hubiera generado el propio macrismo. Claro. Entonces, si te pasa todo eso, tampoco es fácil. Después, por supuesto, a todo eso le sumás impericia del gobierno en muchos aspectos. Sí. En que Martín Guzmán fue ministro de la deuda y no fue otra cosa que ministro de la deuda. Y después errores, y el principal de los errores es que el gobierno el país está gobernado por un frente político que no se hablan entre ellos. Claro. Entonces es muy difícil. Claro, es muy complicado. Muy complicado. Rodi, vos mencionaste al macrismo, mencionaste la oposición, y quería preguntarte, ¿no?, también cómo ves que se va desarrollando cómo ves que está la oposición también, teniendo en cuenta, bueno, que ya a todas luces, ¿no?, interna o disputa entre Larreta y Macri para ver quién va, quién no va, lo quieren jubilar, Morales y Manes del radicalismo pidiendo pista. Esto es lo que uno ve a grandes rasgos, pero ¿cómo lo ves vos también, no? Y las internas de los partidos que son oposición son menos dañinas que las internas que puede tener un gobierno. Seguro. Las internas de un gobierno afectan al Estado en general, ¿no? Claro. Las internas de una oposición puede haber tirantes hasta el último día, después se pueden arreglar y nada pasa. Obviamente que la tensión entre Macri y Rodríguez Larreta está, y a veces uno ve como que, no sé, parece que Macri quisiera que Rodríguez Larreta no sea el presidente, y es más, prefiere perder una elección a que Rodríguez Larreta sea presidente. Claro. Me hace acordar tanto a lo que pasó con Menem y Duhalde, cuando finalmente fue la Rúa el presidente. Es muy parecido a la situación. No sé por qué, no sé cuáles son las cuitas internas que entienden entre Macri y Rodríguez Larreta. Lo cierto es que el hombre dice: yo puedo seguir siendo el candidato a presidente. Macri, estoy hablando. Sí, se puso al lado a María Eugenia Vidal, y sale a recorrer la provincia con Ritondo, y enfrente lo tenés a Rodríguez Larreta, fortalecido por el hecho de ser el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre es un dato no menor, junto con Diego Santilli. Y habrá que ver qué hace Patricia Bullrich, que lo que trata de hacer fundamentalmente
es recuperar los votos que fue perdiendo a manos de Milei. Claro. Bueno, lo está logrando porque Milei habla, cada vez que habla pierde votos. Va desapareciendo cada vez más rápido. Sí. Porque, viste, la gente caliente y la gente con bronca se banca que digan, vamos a quemar el Banco Central. Claro. Pero cuando ya te dicen, pero vas a tener que vender un brazo para comer. Claro, uno de tus hijos. Ahí dice la gente, no, la verdad que ya no me gusta tanto. Claro. Cortando un brazo, vendiendo un hijo. Claro. Esas ideas hacen que la adhesión a Milei vaya bajando, y a medida que baja la adhesión a Milei crece la de Patricia Bullrich, que es la otra alternativa de ultraderecha que tiene gente, ¿no? Claro. Bueno, ahora se le fue en estos últimos días a Milei se le antepuso estos personajes altamente exóticos, ¿no? Cuando uno los rasca un poco, que es Carlos Malatón, ¿no? Sí, Malatón. El señor Upau, ¿no? Don Upau. Que también, que era quien ponele, digamos, que le daba una suerte de marco de orden, por así decirlo. Malatón es un facho simpático. Sí. Título. Pero aparte es inteligente. Claro. Y tiene visos de sensatez en su postura, ¿no? Sí. Postura que yo no adhiero en absoluto, pero obvio, sí. Es un tipo al que no te dan ganas de romper el televisor cuando lo escuchás. Claro. Bueno, eso, sensatez, eso es lo que siente uno que le daba. Se le va esa pata, no es un dato menor para Milei. Sí. No, yo creo que lo de Milei pasa a ser una anécdota. Yo en principio me había preocupado mucho con su crecimiento. Hoy creo que se va diluyendo y que la cosa va a terminar siendo dirimida entre lo que genere el peronismo, con el candidato que sea, y lo que genere el macrismo con el candidato que sea. Sigo creyendo que el radicalismo todavía no tiene el peso suficiente como para imponer. Va a ser un poquito de presión para poder tener mayor protagonismo en las listas, pero no más que eso. La cosa va a ser entre lo que decía el macrismo y lo que pase en el peronismo. Claro. Con el candidato que tenga. Sí. Creo que el peronismo, si tiene, por supuesto, es inteligente, va a tratar de ganar la elección, y todas estas cuitas internas y estos desencuentros se van a limar finalmente. A veces hay más enfrentamientos, hay por supuesto, hay diferencias. Hay diferencias y hay una relación lastimada entre de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Lo que no impide que se sienten a charlar y ver cómo se soluciona esto y de qué manera el peronismo puede plantarse con cierta esperanza en el 2023. Ahora, para que eso ocurra, también tiene que haber signos reales de mejoras en la economía. Rodri, antes de despedirte, la consulta es a Daniel Scioli, ¿cómo lo ves? En ese marco, digamos, ¿no? Y Scioli es un tipo que ha demostrado tener una buena llegada con la gente, tiene buena imagen. Sí. Y él a veces en la intimidad, eso se ha enterado, ¿no? Que dice, bueno, muchas veces me han cuestionado la falta de lealtad, y siempre se lo cuestionó por la falta de lealtad. Y la verdad dice, yo veo a mi alrededor que el único leal que quedó fui yo. Sí. Y marca diferencias. Bueno, hoy los tipos importantes de la política, Alberto Fernández, es el presidente, en su momento se fue, terminó haciendo campaña contra Cristina, fue jefe de campaña de Massa, fue jefe de campaña de Randazzo, Massa también hizo su propio partido, se enfrentó a Cristina. El único que nunca se fue Scioli. Entonces él dice, y eso hace que hoy la relación entre Scioli y Cristina sea mucho más sólida de lo que muchos creen. Mira. Mucho más sólida de lo que muchos creen. Y creo que la designación de Batakis es un símbolo de eso. Claro, y es probable, sí. Es probable. Increíble, Rodi. Charla larga y tendida junto con nuestro colega Rodi Rodríguez. Quizás nos quede para otro capítulo la mención que hizo de los ministros intendentes, que es una afirmación que hiciste, Rodi, que vuelven al territorio, vuelven a sus respectivos municipios. Sí, eso después en todo caso lo extendemos más, pero obviamente son intendentes que tratan de cuidar sus distritos y no lo van a querer perder y van a querer tener este trabajo territorial, que es lo que los ha caracterizado. Claro. En el caso de Juan Di Zabaleta hay una diferencia, tanto Ferraresi como Catopois han dejado las intendencias interinas,
tipos propios. Sí. En el caso de Hurlingham, el intendente interino es de otro signo interno. Sí. Y que nadie se ofenda por lo de intendente interino, por el otro día escuché que como que se descalificaba el término de intendente interino. No, intendente interino es intendente interino, es un tipo que fue no fue elegido detrás de la lista del intendente elegido, intendente electo, y cuando el intendente electo se tiene que ir por alguna razón, en este caso para ser ministro, lo reemplaza un interino. ¿no? Claro. Que después el intendente interino haya actuado como intendente electo, claro, es otra historia. Es otra cosa, exacto, pero que le haya importado poco su condición de interino, es otra historia. Pero es intendente interino, como ocurre, qué sé yo, a nivel universitario, uno habla de per sí como rector en uso de licencia y habla de Wallace como el rector interino. Bueno, acá lo mismo. Y con todo derecho, los intendentes electos pueden volver a su distrito cuando les plazca, y en ese caso el intendente interino tendrá que correrse y volver a hacer lo que era antes. Claro, exactamente. ¿No? Perfecto. Rodi, como siempre, perfecto. Te agradecemos enormemente tu colaboración. No, por favor. Tu pensamiento respecto a estos temas que nos parecen tan importantes. Así que te agradecemos infinitamente como siempre, Rodi. Chicos, siempre es un gusto. Dale. Bien, bueno, ¿te seguimos leyendo en Hurlingham al Día? Me siguen leyendo Hurlingham al Día y bueno, uno siempre tiene ganas de seguir haciendo cosas. Bien. Y lo vamos a seguir haciendo. Así que, bueno, o sea que te vas a poder seguir leyendo, bien. Buenísimo. Perfecto. Rodi, te mandamos un abrazo enorme y muchas gracias por la charla. Abrazo enorme para ustedes. Dale, gracias, ahí está. Gracias a vos. Pasaba Rodi nuestro Rodríguez, colega, ¿no? Nuestro colega, el director del Ciudadano de Burlingame. Ahí está. Sí. Rodi Rodríguez lo pueden seguir leyendo, ya que